Y viene un mozo, que es un chico, se ve que del interior, con una bandejita. Entonces viene y se acerca, y yo lo veo que se acerca y digo, ¿qué va a hacer? Porque yo, y yo seguía con el texto. Entonces de repente, en un silencio, me dice, señora. Y yo digo, sí, alumno. Y ahí lo metí, ¿viste? No, le traje, sí, ay, muchas gracias, alumno. Y la gente lo aplaudía. Pero claro, había era difícil improvisar dentro, salirse de ese texto difícil e improvisar, porque ¿cómo hacías? Pero bueno, pasaban esas cosas que a veces uno no se las esperaba, ¿no? Pero bueno, Bueno, la verdad que fue maravilloso, les agradezco tanto, son tan generosos todos. Bueno, gracias a vos, Bueno, un trabajo muy lindo. no sé si querés decir algún textito, tenés algo chiquitito así, que nos podés regalar. Que es lindo, el final de la cuquita. ¿El final de la cuquita? No sé lo que quieras, así, algo así que nos muestre el texto, o, mejor dicho, el texto en voz. Aunque sea muy cortito. No sé, no, porque esta la cuquita es bastante largo. Podría ser un poquitito de las tilas del personaje de las maestras antes de empezar la obra y después cuando hace el soldado, si les gusta. Si, por favor. Bueno, voy a poner ahí. Tengo la boca reseca, necesito tomar agua. Te traemos la Coca-Cola. ¿Eh? No guardo mucho tampoco, pero... Somos las profesoras de la enseñanza dramática media, enchatamente conocidas con el subtítulo de actoras. ¡Ay, las actoras! Están hechas de carnes en hueso, o carnaza, tal nosotras. Sufren, gimen, tienen frioluchos. ¡Qué calorcito! Son cúspides de debilidad. Deben estofar, hacer matambre, lavar bombachas, regar chauchas, sacar patatas, lustrar las lanzas maritales, matar las lauchas, espantar las moscas del altar familiar, barrer y sopapear los templos, hervir la chicha pandilera para la ceremonia, hacer los sanguchitos para los calvarios. ¡Ay, qué vida! ¡Qué voluntad! ¡Upa! ¡Que más somos actoras! Regaderas de sentimiento. Continúa la historia. Los tipos que se ponen en sus cuerpos se meten al fondo del alma ajena. Se creen lo que son. Y no son. ¡Upa! ¡Brutísimas! Chicas, vamos, tenemos que hacer la obra. Los personajes de la obra son el palo moro, soldado, héroe de Tandil. Morenita Parda Elvira, nuestra diosa protectora. Fausta Vigil, diosa del capricho femenino. Y la Gazpacha, la esposa del soldado Tanilero, y la alcalda Parrondo, abuelita benefactora de Tandil. Los personajes de la obra son estos. El título de la obra es El falo moro con movedita. La ilustración de la obra es Tierra de Tandil, a la caída del sol. Y tantos caídos. Bueno, chicas, que el mundo está descompuesto, ¿no? Bueno, vamos a hacer la obra. Acto primero. Vamos. Mierda, cógeme aquí doblado, malditos ligamentos míos. Sufro, gimo, con esta piedra cargada y mis meniscos atorados. Oh, humildad del humano, está
arrodillado, posternado, postre y poste clavado. Oh, recuerdo mi suave infancia tan ligera, entre capotes, bolitas, batiletes y tocanacos. Recuerdo mi casita primitiva, natal puchero. Jarito, Jarito, de bocada mami. Moritito, venite chinchurincito. Y papi, los niños, sarmientos de ortiga juguetona, deben aprender todo de los grandes. Morito, serás carnicero como tu padre. Yo te aprenderé a cortar cogotes y a chunar prolijo. Yo te sacaré los cortes para chuparte toda la sangre. Mi padre, que ya no descansa más. Unos bigotitos blancos le deben quedar en la calavera. Era gerente de los mataderos municipales, doctor Puchoxida. Mi madre, sin título, ama sin casa. Pobre los dos, fueron pura harina. Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé. Ya está. Yo tuve que salir y perdón, están en la organización, pero no sé si está presente la figura de Eva Perón, ¿no es cierto? Sí, sí. En las guaraníes. Y me encantaría que digas un poquito más de ese tema, ¿no? De la presencia de Eva Perón en el teatro de Eleuterio Serra. Bueno, en el texto mismo de las guaraníes dice en un momento que en la escenografía hay dos cuadros de Eva y Perón al fondo del cuadro, pero no dice nada más, o sea, no dice nada más. Lo que hablábamos antes era que los tres personajes un poco eran, no sé si tenés la foto se acabó, bueno. Era... No, está. Ahora te lo pongo, ahora te lo pongo. Ahí está. Los tres personajes eran Argentina, que era el que hacía yo, que era la que presentaba la conferencia, que era un poco la política, ¿no? La persona que dirigía todo y que mantenía un poco el contacto de todos los personajes, la corrección del comportamiento de ellas. La del medio es Chola, que era un poco la popular, la que hablaba al pueblo, y Pepa, que era la artista, la más joven, la artista, la más jovial, y un poco que ella, Argentina, trataba de mantener la cordura, y las otras dos eran más, Pepa era más moderna, era más revolucionaria, y Chola era más la que trataba de mantener a las dos líneas en la misma frecuencia, ¿no? Igual no dejaba nunca claro el tema de No. lo político en la obra, o sea, ponía como referencias, pero nunca se hablaba, quizás sí, si uno indagaba más en las historias que tocaba y demás, pero no lo dejaba prácticamente puesto en una acotación, No. en el texto, nada. Sí, el cuadro estaba en el texto. Sí. Sí. Sí, y la idea de que en realidad las tres formaban a Eva, la política, sí, la sí, popular sí, y la sí, actriz, la sí, artista, sí. digamos, ¿no? Sí, sí. Aparte era un homenaje al realismo, o sea que en esta última obra específicamente, así que aparecían cosas que eran como que uno las podía llevar por ese lado, ¿no? Claro. Silvia, eso que dijiste, ¿es una acotación No. o es como una interpretación tuya? No, es una interpretación de Roberto, Ya, ya. de Roberto. ¿Cómo puedes hablar? Sí, sí, Es sí, parte sí, de sí. Eva, pero claro, Sí, pero- un poco los chicos que lo hacíamos y yo, era un poco como que interpretábamos eso, no es que Emeterio decía que era eso, no. Claro, porque por ejemplo no dice en ningún momento que eran maestras, pero caían como pintadas dentro de la historia. De hecho,
es como si fuera una célula política en la escuela en algún punto, y de repente si hay una directora con ciertas aptitudes o algunas maestras con ciertas aptitudes, medio que se juntan y van, ¿no? Como empujando ahí esa idea. Así que quedaban como perfectas para Sí, esto. sí, absolutamente. Sí. Pero en ningún momento él habla de que es Eva dice un partido mayoritario. Sí. La rama femenina de un partido mayoritario. Sí. Conferencistas de un partido. Sí, Nara, ¿qué Sí, no, querés en contar? relación a lo visual, ¿no? A todo es tan rico que yo les quería preguntar si también había, tú en un momento dijiste que el concepto estaba planteado, Sí. pero después había todo un trabajo tuyo, ¿no? O en todo caso de la otra escenografía. Sí, es que... ¿Cómo era eso? Porque es tan protagónico, digamos, todo lo visual. Sí. ¿Hasta qué punto ya venía de su autoría o era más una construcción del proceso, ¿no? Sí. Lo que yo creo que toda persona que trabaja este tipo de material, tipo lo visual de una obra, lo único que hace es poner, subrayar todo lo que ya está, digamos, y claro, con esos textos uno le daba para fantasear y para pensar y hacer cosas en función a esto. Pero lo que yo creo que funcionó, más que nada, por el hecho de que todos los que formaban la Barrosa, o los que estábamos en estaban conscientes de lo que se estaba haciendo y de qué iba. Y eso a veces es como cuando, es como un gran equipo donde prácticamente no hace falta hablar ya demasiado, ya es ejecutar, ¿no? Y eso sí fue gracioso porque se daba ese fenómeno, ¿no? Enseguida todo el mundo, por ejemplo, el chico del medio, Robertino Di, hacía años que no trabajaba con él. Y Alejandro Rizzo hacía menos tiempo, pero también hacía bastante tiempo que no trabajaba con él. Sin embargo, todos parecían caer como si fuera por paracaídas. Caían y ya cada uno sabía cuál era más o menos la lógica del asunto y se disponían a trabajar en función a eso. Eso sí que era increíble. Igual después, ya te digo, había esta cosa que a mí me parecía, porque yo los veía de afuera y cuando veo lo que pasa, digo, no, necesitan a alguien que colabore. Pero independientemente de eso, todos funcionaban de acuerdo a la idea. Entonces todo lo que era lo estético, digamos, también trabajaba en función a eso y ya salía, sí. Yo no sé, por ahí ya lo hablaron. No importa. Me interesaba el tema de que Emeterio también estaba en el mundo literario, ¿no? Sí. Estaba con el movimiento del neobarroco y Arturo Carrera. Sí. Me gustaría ver qué venían ustedes en relación a esto, ¿no? De esa otra zona, cómo él conectaba con la otra zona. O por ahí no. Sí. No sé si eso tenía resonancia en la compañía o no lo tenía. Yo creo que por ahí lo del teatro es más que nada una necesidad personal de él, pero lo que más yo creo que le importaba era justamente esto, el factor literario. Sí. Eso era como lo preponderante. De hecho, lo habíamos hablado antes, que no se podían cambiar los textos, obviamente. O sea que todo apuntaba a la cosa literaria, el contacto con lo literario, hasta en la cosa más nibia, más mínima, como las cartas, por ejemplo, cómo escribía las cartas, cómo terminaba escribiendo alrededor del papel, sí. O sea, había una cosa fundamentada en eso. Sí. Pero yo creo que él necesitaba verlo cristalizado en la acción, y de ahí que hacía lo que fuere con tal de poder ver la obra planteada, digamos, necesitaba eso, necesitaba escuchar lo que él había escrito. Tengo esa sensación, porque un tipo que podría tranquilamente haber soslayado el tema teatral, si se quiere, ¿no? Porque la verdad, literalmente es fantástico, uno puede lo puedes leer perfectamente y es riquísimo. Sí. Pero se necesitaba el teatro. Y aparte también como comunión, yo creo que también eso funcionaba mucho, eran épocas donde se salía de la dictadura, obviamente. Sí. De hecho, La Cuquita es una adaptación de la novela La Cuca. Se llama, él le puso La Cuquita, pequeño teatro sexual, pero la obra es La Cuca y se basa también en todos los mitos y en toda la fantasía de las diosas, del infierno, de los héroes